La tarde con Cristina. Cadena COPE. El jueves es 12 de octubre. Es una fiesta entrañable para los españoles, no solamente porque celebramos a nuestra patrona, a la Virgen del Pilar, sino porque bajo su advocación está la hispanidad entera, esa fórmula cultural bastante más amplia que otras que quieren ser cada vez más estrechas, que abarca todos los pueblos que hablan español. Y además es la fecha quizá más importante de la historia de España. José Javier Esparza, muy buenas tardes. Buenas tardes. El jueves es 12 de octubre y hoy en Estados Unidos es el Día de Colón, que me lo contó un compañero aquí según yo entraba. Y en España no tenemos, que como somos, no tenemos un Día de Colón, ¿tú te das cuenta? Pues sí, pero no me extraña nada, ¿eh? De hecho, incluso el propio descubrimiento de América, al menos durante toda la etapa de mi adolescencia, fue un tabú horroroso del que no se podía hablar. Y no se le podía llamar conquista al proceso. El encuentro de las dos culturas. Pues la verdad es que no, la verdad es que fue una hazaña gigantesca. Además fue una hazaña, en fin, importantísima. Fue importantísima políticamente, claro, porque de repente el mundo se abre. El mundo se duplicó en tamaño, imagínense ustedes. Fue una gran hazaña también humana, porque hay que meterse en la piel de un español del siglo XV, meterte dentro de un cascarón y echar para adelante sin saber lo que te vas a encontrar, porque es literalmente y eso. Y echando cuentas con que probablemente te morirías. Exactamente. Quiero decir que, bueno, te metías en aquella nave como se metían los astronautas, pensando que muy probablemente pues la diñases por el camino. Y esa es la otra dimensión, que es la hazaña científica y técnica, porque lo que significa es ni más ni menos que poner a prueba el mapa del mundo y llenar un vacío que existía ahí dentro de ese mapa. Yo creo que ahí la comparación con la conquista de la Luna es muy oportuna, porque parece que Estados Unidos hizo algo único en la historia, y no es cierto. El desarrollo científico permitía ese traslado, pero en el siglo XVI o en el siglo XV, concretamente en el siglo XV, 1492, pensar en llegar a América y descubrir todo un continente era algo inimaginable. Bueno, pues vamos a empezar a ponernos en el entorno, en el momento en que aquello ocurría. Empezamos con la Luna. 15 seconds. Con la Luna. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Pues lo mismo debió de ser. Tú imagínate la situación, es decir, sales de un puerto en el sur de España en dirección hacia un sitio donde nadie ha estado nunca, en principio, para el que no hay mapas para llegar. Sobre el que hay horribles leyendas de todo tipo, porque había todo un bestiario de sirenas y seres antropomórficos que te iban a devorar. Claro. Y bueno, en eso consistió la gran hazaña. Nos situamos, como tú decías, estamos en Europa, estamos en el siglo XV, a mediados del siglo XV, es la cresta de la ola del Renacimiento, hay que tenerlo muy presente, es decir, Leonardo y Colón son coetáneos. Miguel Ángel nacerá un poco más tarde de que cuando Colón llega a Portugal, en fin, es esta época, ¿no? Y dentro de esta ola del Renacimiento lo que estamos viviendo es un desarrollo de la navegación extraordinario, y muy especialmente extraordinario en la península ibérica, porque a lo largo de este siglo España y Portugal, que prácticamente han terminado la reconquista, están literalmente conquistando los mares, han hecho avanzar la técnica náutica a una velocidad extraordinaria, son la primera potencia marítima del mundo. Fíjate que Aragón venía con toda la trayectoria de dominar el Mediterráneo hasta desde el Levante español hasta Grecia. La corona de Castilla tenía todo el Atlántico norte, que era suyo, repartido con la Hansa, porque desde que estuvieron los castellanos junto a Francia en la guerra de los 100 años, la de Juana de Arco, la misma guerra, desde ese momento el Atlántico norte era suyo ya. Los marineros cántabros, vizcaínos, andaluces habían llegado ya hasta las Canarias. Y se pueden imaginar lo que iba por debajo, porque claro, los cartularios, todos los mapas de la época, los instrumentos de medición, la descripción de los mares y por supuesto los propios barcos habían evolucionado estos impulsos extraordinariamente. Y eso gracias sobre todo a la otra parte de la península, a los portugueses, que están haciendo cosas auténticamente prodigiosas en este tiempo. La capacidad náutica de Portugal a principios del siglo XV es algo asombroso, sin parangón en la historia. Gracias a un señor, en realidad, un hombre fuera de lo común, que era Enrique el Navegante, un príncipe, hijo de los reyes de Portugal. Gracias a su esfuerzo, los portugueses llegan a las Azores, navegan toda la costa africana hasta el sur y más tarde incluso darán la vuelta a África por el Cabo de Buena Esperanza. Una auténtica proeza. Y había que contar por qué. ¿Por qué pasaba esto en tiempos de Enrique el Navegante? Pues pasó porque Enrique el Navegante, además de ser un loco de la mar, era un hombre del Renacimiento y era un loco de la ciencia también. Y entonces fundó una escuela, que era la Escuela de Sagres, donde compiló
todo el conocimiento cartográfico, geográfico, astronómico de su tiempo para buscar nuevas rutas y aplicarlas directamente a la navegación. Esto es muy hermoso porque en un siglo como el nuestro, que hace su dios de la ciencia, el reivindicar el origen científico del descubrimiento de América parece anormal, y es exactamente lo que hay en la base, ¿no? Pues fíjate, en esta escuela claro. de Sagres, además, se inventa un barco que para los oyentes, bueno, para algunos oyentes que hayan estudiado el antiguo bachillerato, que quedan todavía, pues será familiar. La carabela se inventa en Sagres. Le da la risa al pobre, pero tú le dices a uno de la LOE que es la carabela y te dice que es un molusco marino. Pues no, la carabela es el barco que inventan en Sagres. Es un barco más difícil de manejar que los anteriores, la nao, la carraca. La carabela es más complicado, requiere capitanes más duchos en la materia, pero tiene una gran ventaja, que es que con cualquier tipo de viento es enormemente maniobrable. La llevas donde quieras. Y de eso justamente se trataba, porque allí en Sagres descubren los vientos alisios al sur del paralelo 40 que te permiten llevar barcos, insisto, empujados por viento, que es lo que era el viento lo que los llevaba. Bueno, empujarlos lejísimos hacia rutas inimaginables. Bueno, pues en este ambiente de la escuela de Sagres es donde aparece hacia 1476 un personaje de lo más enigmático. Efectivamente, Cristóbal Colón. Vamos a dejar que suene un poco la música, que queda más imponente. Cristóbal Colón, que cae en Portugal como venido de ningún lado. De hecho, no acabamos de esclarecer los misterios sobre sus orígenes. Sí, entre otras cosas porque él nunca quiso aclararlos. Hay un documento del que se supone que él dice que es de Génova. Lo que pasa es que es un documento que muchos estudiosos dan por falso, de manera que nos quedamos un poco como estábamos. Sí que sabemos que estaba en mitad de esta corriente de navegantes, de científicos. Claro, eso es lo que sabemos seguro. Es decir, es un marino profesional que ha nacido en algún lugar del Mediterráneo occidental, según parece, que desde prácticamente un niño, es decir, con 12, 13, 14 años, ha navegado ya como marino profesional en todo género de embarques, también como corsario. Y que, bueno, en uno de estos embarques llega como náufrago, literalmente amarrado a un madero, a las costas de Portugal. Hete aquí, que es el momento en que sienta la cabeza, porque iba de zascandil de un punto para otro, y lo del corsario, pues claro, marronaba un poco su currículum, pero conoce a doña Felipa Perestrello y Moñiz, del linaje de grandes navegantes, se casa, se forma técnicamente y se convierte en un hombre. Se convierte en un hombre y para lo nuestro, algo más importante, se convierte de ser un buen marino como era, se convierte en un gran navegante, cosa que claro, tiene mucha importancia. Es exactamente esto, sí, le ocurre, es lo que le ocurre en Portugal, y empieza a trabajar, a navegar para Portugal por todas las rutas para conocidas la corona entonces, portuguesa. para la Lugares corona portuguesa. Sorprendentes, la verdad. Pues desde Islandia hasta el norte, hasta Guinea hacia el sur, es decir, viaja todas las rutas portuguesas, y allí acumula grandes conocimientos técnicos, grandes conocimientos prácticos, y bueno, por así decir, descubre el océano, ¿no? Él lo cuenta de una manera muy singular, mira. Me abrió nuestro Señor el entendimiento con mano palpable a que era hacer o navegar de aquí a las Indias, y me abrió la voluntad para la ejecución del viaje. Es Javi Nieves el que le pone la voz a Colón, me sonaba a mi familiar. Pues así explica Colón cómo de repente pensó que podía llegar a las Indias, ¿no? Fíjate que dice, me abrió nuestro Señor el entendimiento. Hoy diríamos, mi coeficiente intelectual o mis investigaciones sobre no sé qué. No, estamos en el siglo XV y a Colón es nuestro Señor quien le abre el entendimiento. Y le da valor, me abrió la voluntad, dice. Exactamente. Y cruzar en la gente piensa, mucha gente piensa que entonces el famoso episodio del huevo y tal que se cuenta, era imposible pensar en la redondez de la Tierra, José Javier. Bueno, esto es una superstición moderna que nació en el siglo XIX y que es un perfecto absurdo. La gente piensa que en aquella época todo el mundo creía que la Tierra era plana y solo Colón sabía que era redonda. Bueno, no, rotundamente falso de toda falsedad. Que todo el mundo con formación, evidentemente, en aquel siglo XV sabía que la Tierra era redonda. Esto es una cosa que le sabía desde de un griego, Eratóstenes, en el siglo IV, después pasó de ahí a Ptolomeo. La Iglesia nunca pondrá en duda esta teoría. Los autores cristianos, desde San Agustín, que lo cita por primera vez, hasta Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, hasta Santo Tomás de Aquino, que perfecciona incluso la teoría, todo el mundo daba la Tierra por redonda. Y además, es más, le daban una medida. Esto es, enseñaban en las universidades españolas y portuguesas del Renacimiento, que son, lo saben ustedes, las universidades punteras y primeras, que la Tierra es redonda y tiene una medida. Que tenía una medida de 40.000 kilómetros de circunferencia por el Ecuador, que es prácticamente la medida que tenemos hoy. Es decir, varía muy poquito. Es decir, que en el siglo XV los antiguos eran antiguos, pero tontos no eran, y sabían
sabían perfectamente que la Tierra era redonda y lo que medía. Lo que estaba en discusión no era eso. Lo que estaba en discusión es cuánta distancia habría desde las costas de Europa Occidental, por ejemplo, desde España o desde Portugal, dando la vuelta a la Tierra hasta Japón, Zipango, como se llamaba entonces, es decir, hasta las Indias. ¿Por qué era eso tan importante? Pues mira, porque los turcos habían cerrado el Mediterráneo. Las viejas rutas de Marco Polo y demás cofrades ya eran impracticables. Era urgentísimo buscar nuevas rutas para llegar a Oriente. Y aquí, bueno, los portugueses lo intentaron y lo consiguieron doblando África, y Colón dice, bueno, pues yo a través de las Indias. Ahora la pregunta es, ¿por qué Colón, que había subido hasta Islandia, que había bajado hasta Guinea, que se había hecho expertísimo navegante, concibe que sí, que él de repente, o sea, ¿por qué él y no otro decide que se puede llegar de España a Japón? Pues este es el mayor misterio de Colón. En realidad el misterio de Colón no es dónde nació, sino por qué él llegó a la convicción de que se podía llegar. Parece que aquí hay dos cosas. Por una parte, es lo que piensan hoy en día los estudiosos, por una parte, conocimiento directo de que se podía, es decir, que alguien se lo había contado o que él mismo había estado allí en alguna otra ocasión. ¿En las Indias? Claro, en las Indias. En tierra al otro lado del océano, y esa tierra solo podían ser las Indias. ¿A lo mejor cerca de Islandia o algo así? No. Probablemente las costas del norte del Brasil. O bien eso. Y por otro lado, también parece que Colón llegó a esta conclusión por una mala formación científica, por un error en la interpretación. Yo creo que cuando estaba en Portugal parece ser que Colón conoció una correspondencia de la corte portuguesa con un gran científico florentino que se llama Toscanelli, donde presentaba una imagen del océano surcada de islas, de tal forma que la navegación iba a ser posible. O sea, casi una navegación de cabotaje entre España y Japón. No, pues mira, a efectos prácticos sí, es decir, que se podría llegar en carabela por lo menos, ¿no? Bueno, el asunto es que aquí es cuando Colón tiene la iluminación, es decir, piensa, bueno, si Toscanelli dice esto, a mí estos marineros me han contado, o yo mismo he estado en estas tierras, es posible hacerlo. Así que lo que hizo fue empezar a beberse todos los tratados de geografía que le caían en las manos, todos, absolutamente todos. El Tractatos de Imago Mundi del cardenal de Ailly, en fin. Y en un árabe encontró por fin unas medidas que cuajaban, el árabe alfragano del siglo XI, y allí encontró una medida de 20.400 millas, que dice, bueno, entonces con esta medida sí que puedo ir en carabela. O sea, él puso en duda la doctrina oficial que decía que el Ecuador eran 40.000. Y grave error porque estas 20.400 millas del alfragano eran millas árabes, que son bastante más cortas que las millas itálicas que utilizaba todo el mundo. Es decir, que Colón estaba quitándole 10.000 kilómetros a la circunferencia terrestre. Y bueno, al final debajo de esto había un error. Bueno, o bien no lo supo, o bien no lo quiso ver, porque esta es otra posibilidad. Él necesitaba unos datos científicos, cartográficos, para poder convencer a la corona, a los reyes, de que le pagaran el viaje. Y aquí quería encontrarlos. Y como estaba en Portugal, lógicamente, en primer lugar, se refiere a Juan II, que estaba ya en el trono. Claro, lo que pasa es que Juan II lo recibe con bastante poco entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, Portugal ya llegó a un acuerdo con Castilla, el Tratado de Alcasova, se han repartido más o menos los paralelos, tienen toda África para ellos. Esto que le dice Colón es una aventura un poco complicada, parece arriesgada. Lo pasa aún así a sus sabios, y sus sabios le dicen que de ninguna manera puede haber tan cerca tierra, que el viaje en carabela es absolutamente impracticable. Y bueno, parece que hubo algo más, porque eso es un misterio también, pero el hecho es que Colón sale por piernas de allí. ¿Eso que se enfrenta a la corte? Algo ha pasado, nadie sabe qué es lo que ha pasado. ¿Ah, sí? El hecho es que sale zumbando de allí. Y así es como llega aquí. En 1485 llega a España. Bueno, está esto lleno de enigmas, como sí. ven. ¡Qué barbaridad! Bueno, llega a palos de la frontera, al relevante puerto de la Corona de Castilla, y se dirige al monasterio franciscano de la Rábida, donde se hace amigo de Fray Antonio de Marchena. Y hay una parte de leyenda que nos presenta esta escena como un extranjero exiliado que busca refugio en el regazo de los franciscanos, pero no es exactamente así, porque hay que recordar que estamos en el siglo XV, en un país volcado a la ciencia náutica y también en los monasterios. Y cuando Colón llega al monasterio de Santa María de la Rábida, no entra en un monasterio para pedir socorro, acogerse a sagrado porque viene con hambre, aunque trajera hambre, que la traía, ¿no? No, es que claro, Antonio de Marchena que es un fraile que está allí en Santa María de la Rábida, es un astrónomo reconocidísimo, es un buen cartógrafo, está en un sitio como Palos donde todo el mundo se dedica a la mar, donde la conversación cotidiana, tanto de la gente culta como de la gente de las tabernas, es siempre la mar, y donde la ciencia de la mar es algo que se vive cotidianamente. Y Colón va a Fray Antonio de Marchena, a contarle su plan.
su plan, las cosas que sabía, que de oídas había escuchado o que había protagonizado personalmente, no lo sabemos, y las cosas que había leído. De alguna manera enfática se lo explicó, porque Marchena quedó muy convencido y decidió apoyarle en la tarea. Pues tan convencido, dicen... Le proporcionó un enchufe, ¿no? Un enchufe fantástico, que era el confesor de Isabel de Castilla, de la reina católica, don Fray Hernando de Talavera. Bueno, llega por fin a la corte castellana. No le acoge directamente la reina, pero sí es el Real Consejo, nada menos, quien le ve el proyecto y se lo desestiman. Por lo mismo que en Portugal, porque Zipango no puede estar tan cerca. Porque Japón no puede estar tan cerca, como dice él. Y el viaje pues no ofrece garantías. Pero el RQR, porque tenaz debía serlo mucho, consigue que un año después, 1486, lo reciba directamente la reina católica. Y la reina acoge su proyecto con interés, lo pasa a una comisión de sabios, parece que en la Universidad de Salamanca, y estos dicen lo mismo, que no. Que Zipango no está ahí, que Japón está mucho más lejos. No puede estar tan cerca. Bueno, el mismo Colón lo cuenta así, fíjate. Vine a servir a estos príncipes de tan lejos, dejando mujer e hijos a los que nunca más vi. 7 años estuve en su real corte, y a cuantos hablaba de esta empresa, todos decían que si era una burla. Doña Felipa en Portugal, el hombre sufriendo y ni caso que le hacían. La verdad es que eran circunstancias muy poco propicias. La energía de la reina y de la corona entera estaba puesta en la toma de Granada. Era la batalla final para la unificación nacional. Pero algo habría entre Colón y la reina que mantuvo un hilo de esperanza. Dicho así suena fatal. Pues no, porque la reina católica es absolutamente, inexpugnable a cualquier sospecha de deshonor. Parece que de alguna manera Colón, y de aquí uno vuelve una vez más el enigma, es decir, de que él había estado ya allí y por tanto podía dar de alguna manera fe de ello, ¿no? Convence a la reina y bueno, la reina le dice que espere. Y él espera. Él espera, se dedica a las cosas más inverosímiles, porque tiene que ganarse la vida. Entonces se dedica pues a dibujar mapas, a arreglar velas, bueno, este tipo de cosas. Él espera. Fía en la palabra de la reina y hace bien porque la reina, y más esta reina, pues era una mujer de palabra, ¿no? Y bueno, pese a los sucesivos dictámenes en contra, al final le dan el sí. Ahí hay que decir que tanto pudo el afán y el tesón de propio Colón como el empeño de Isabel, que como ustedes saben también era bastante cabezota, que convence a las gentes del círculo del rey Fernando y, por ejemplo, al financiero Luis de Santángel, porque claro, hacía falta pasta. Hacía falta dinero. Bueno, Luis de Santángel, por cierto, se dice que la reina católica empeñó sus joyas para pagar el viaje. Esto es una leyenda preciosa, pero es solo leyenda, no había tal empeño. Fue Luis de Santángel que consiguió el dinero de la corona de Aragón, por cierto, para pagar la mayor parte de este viaje. Bueno, Colón era un gran tipo, pero además era muy pesetero. La discusión por las capitulaciones fue una cosa terrible. Se estiró muchísimo, estaban todo el día. Al final Luis de Santángel y Coloma, otro personaje de la corte de Fernando de Aragón, consiguen, reconducirle más o menos, ¿no? Para encontrar, un contrato aceptable. Aún así, las famosas capitulaciones que firma con los reyes en Santa Fe, en abril de 1492, son leoninas y a favor de Colón. Tenemos una grabación que les resume. Mira. Vuestras Altezas dan y otorgan a don Cristóbal Colón, en satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas y del viaje que ahora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas en servicio de vuestras Altezas, las que siguen. Primero, el oficio de almirante de la mar océana, vitalicio y hereditario en todo lo que descubra o gane, y según el modelo del almirante mayor de Castilla. Segundo, los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane. Tercero, la 10ª parte de todas las ganancias que se obtengan en su almirantazgo. Cuarto, que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda resolver él o sus justicias. Quinto, el derecho a participar con la 8ª parte de los gastos de cualquier armada, recibiendo a cambio la 8ª parte de los beneficios. Bueno, sí que les apretó, Tajada. Pero fíjate qué cosa más interesante. En el párrafo que abre las capitulaciones, Colón dice literalmente
en satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas. Lo da por ya descubierto. Es un dato más para añadir al enigma de si realmente había estado ya allí, que es lo que parece más probable, ¿no? O si lo interpretó como un contrato a posteriori, donde se hubiese ratificado pues el no, descubrimiento porque luego previo. en la siguiente cláusula dirá de lo que descubra. Es decir, que hay parte que ha descubierto y parte que piensa descubrir. No, es un texto muy interesante. Bueno, Colón, en fin, ya tiene su viaje, marcha a palos de la frontera, va a organizar la gran aventura, y así nos encontramos con este señor navegante de fortuna que al servicio de la corona española y por impulso de sus soberanos, pues va a cometer es un desafío científico sin precedentes. Es que lo que va a hacer en definitiva es poner a prueba el mapa del mundo tal y como se conocía a finales del siglo XV. Una cosa tremenda que incluso desborda su propia imaginación. Él estaba convencido de llegar a las Indias y a Zipango y realmente lo que se encuentra en medio es otro continente. Algo formidable después de una enorme hazaña humana de la que, si te parece, hablaremos la semana que viene. Pues hablaremos de la semana que viene de todo esto y montones de veces de todos los aspectos de la gesta española en América que darían para cientos y cientos de películas si fuésemos capaces de captar lo que de heroico tiene, muy superior desde luego al oeste americano, y a lo de la luna. Desde luego que sí. José Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti.